hasta lo más profundo de mi ser. Y es el tema de la gracia. El pensar en que Dios me salvara simplemente por amor, que extendiera su mano compasiva a un miserable y perdido pecador como yo, como cada uno de los que estamos acá, y que no solamente nos salvó, sino que podamos seguir relacionándonos con ese Dios santo, perfecto, totalmente justo, criaturas mortales, pecadoras, y que esa relación solo la podamos tener también por gracia. Me conmueve profundamente, y créanme, es un tema que teológicamente se los puedo explicar y se los voy a explicar. Hoy iniciamos una serie de sermones sobre el tema de la gracia, pero siendo totalmente honesto, no la entiendo. No entiendo que Dios tuviera semejante favor conmigo. Por eso alguien dijo, la gracia no es para entenderla, es para recibirla. Y de esa gracia, de esa maravillosa gracia, vamos a estar predicando durante varios domingos. Oremos. Padre, gracias porque tú nos has salvado. Señor, reconocemos que has tenido misericordia con pecadores perdidos, que un día, Señor, nos sacaste del lodo del pecado, hiciste de nosotros nuevas criaturas, Señor, y nos permites seguir teniendo comunión contigo, todo por gracia. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos, en esta serie de mensajes que iniciamos, Señor. Úsanos para tu gloria. Habla a cada una de nuestras vidas, y en especial a la vida de aquellos que aún no te conocen, Señor. Que este mensaje de gracia llegue también a ellos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a leer unos versículos que formaron parte de la lectura devocional en Juan capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, aquí Juan nos recuerda la singularidad de la persona de Jesús. El Señor era distinto a cualquier otra persona. Dice la palabra que sus discípulos vieron su gloria. Y su peculiaridad era esa increíble gloria. Una gloria que representaba la presencia misma de Dios. Bueno, el Señor es Dios con nosotros, ¿verdad? El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Además de ser un ser glorioso, Jesús, dice la Biblia, que estaba ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. La idea es que rebosaba de gracia y de verdad. Era su gloria combinada con la gracia y la verdad lo que hacían de Jesús una persona totalmente diferente. Mientras más leo los evangelios y medito en la persona de Jesús, tal como se nos presenta en ellos, más me impacta, más singular lo veo. Es una persona única. El Señor llegó en un mundo tenebroso y opresivo, en un mundo donde abundaba la religión llena de reglas, de normas, de imposiciones, de expectativas planteadas por los hipócritas líderes religiosos que una y otra vez se enfocaban en lo externo y olvidaban lo interior. Estaban tan ciegos que no podían extender misericordia a otros. Para ellos la apariencia era todo. La forma, lo que se veía, era todo. Se olvidaban del corazón. Y el Señor llegó con un mensaje único.
vino y sirvió de una manera totalmente distinta. Dice la palabra que llegó rebosando de gracia y de verdad. El Señor trajo una forma nueva de vida. No solo era la vida, sino que vino a traer vida y vida abundante, vida nueva, diferente. Y al pensar en ese carácter único, Juan agrega, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Observen cómo se relaciona con el verso 14. Primero escribió, vimos su gloria. Y luego agrega, de su plenitud tomamos todos. Juan y los otros discípulos sufrieron un tremendo impacto con esa experiencia. El Maestro cambió sus vidas para siempre y de manera radical. La gracia llegó en abundancia, haciendo de ellos personas diferentes. Llegaron a ser como Cristo, hombres temperamentales, llenos de defectos. Esa fue la materia que el Señor usó y los transformó en poderosos instrumentos para su gloria. Esos hombres en los que el Señor obró, llegaron a ser hombres diferentes. Por medio de un proceso comenzaron a ser tolerantes, comenzaron a aceptar a otros, a extender amor a otros, a ser ejemplos de calidez, de compasión. Sus vidas llegaron a ser totalmente cambiadas. O sea, la gracia del Señor los alcanzó a ellos, no solo salvándoles, sino además transformándoles. Una de las cosas que ustedes van a escuchar en esta serie es que la gracia no solo tiene una dimensión vertical, no solo es un favor que Dios nos ha extendido, y en un momento voy a definir lo que es gracia, sino que además tiene una dimensión horizontal. Aquellos que hemos conocido la gracia de Dios, estamos llamados a extenderla a otros. Siempre pensamos en la gracia relacionada con la salvación. Y se nos olvida que tiene un aspecto clave también en nuestra relación con otros. Juan pone el broche de oro a sus observaciones iniciales, resumiendo la diferencia entre dos estilos de ministerios: la ley representada por Moisés y la gracia representada por Jesús. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley mosaica jamás pudo salvar a nadie. La ley fue un espejo en el que el hombre podía verse como realmente era, un ser pecador y perdido. Nunca tuvo Dios la intención de salvar por la ley a algún ser humano, jamás. Siempre la salvación ha sido por gracia. Si usted va a la Biblia desde el comienzo mismo, vemos a un Dios que otorga gracia, a un hombre y a una mujer que pecan y les permite vivir. Ellos intentan cubrir su desnudez con hojas de higueras y Dios les cubre con pieles de animales. Ahí vemos un concepto de la gracia. Y desde ese momento, a lo largo de la historia humana, Dios fue exponiendo esa gracia. La ley no era más que un medio para mostrarle al hombre cuánto necesitaba a Dios. Recordarle que era y es absolutamente imposible salvarse por sí mismo. La ley estaba llena de exigencias, reglas, normas. Y los fariseos, considerando que esto no era suficiente, le agregaron más. Ampliaron la lista. Hacían a la gente sentirse culpable y llenos de vergüenza. Estaban obsesionados con los detalles externos. Para ellos era más importante la apariencia, lo que se veía. Como Swindoll los llamó, los asesinos de la gracia. Y por cierto,
Ellos no quedaron en la historia. Hoy todavía hay asesinos de la gracia. Gente que se preocupa más por lo externo que por lo interno. Sabemos que cuando algo hay adentro, sale, se expresa, pero tengamos mucho cuidado en medir a la gente simplemente por lo que vemos y descuidar lo que está pasando en el interior. Ellos llegaron a promover un sistema de leyes tan opresivo que la gente no podía cumplir y los muy hipócritas tampoco lo hacían. El sistema religioso que instauraron degeneró en un sistema de puras apariencias, carecía de total autenticidad interna. Ellos torcieron la ley y en ese momento llega el Señor. Dice la Biblia, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una revolución espiritual largamente añorada empezó a poner en libertad a los que la religión tenía cautivos. El yugo de la esclavitud provocado por la culpa fue reemplazada por una renovación interna, siguiendo la verdad de Jesús. Él vino a dar vida y vida abundante. Y en lugar de enfocarse en las obras de la carne, Jesús habló una y otra vez del corazón. ¿Recuerdan? En lugar de preocuparse porque la gente guardara una larga lista de requisitos, porque a nosotros nos encanta hacer listas, las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Y muchas veces esa lista está tan cargada de tradiciones y prejuicios que se va por encima de lo que realmente dice la palabra de Dios. El Señor puso énfasis en el corazón, en la fe, aunque ésta fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Ese mensaje renovador indudablemente produjo una transformación. Liberó a la gente. Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquella religión rígida, estéril, era ahora reemplazada por una relación orientada por la gracia, por una gracia que libera. Por eso es que yo hago tanto énfasis en mantener esa relación con el Dios vivo. Cuando esa relación es sólida y permanente, de nuestra vida va a salir una luz. Vamos a manifestar lo que hay en nuestro interior. Y por cierto, nos vamos a ir preocupando menos por las apariencias y más por el corazón. Miren, cuando usted vea una apariencia desagradable, cuando ve acciones externas que le preocupan en la vida de alguien, llegue a esta sabia conclusión. No son más que el resultado de una vida espiritual precaria. Prácticamente en muchos casos nula, porque esa persona no tiene una relación con Dios. Todo lo que vemos no es más que el resultado de esa relación viva que se ha descuidado. Ahora, hemos mencionado esta palabra, pero ¿qué significa la palabra gracia? ¿Qué es exactamente? ¿Es algo que estuvo limitado solo al ministerio de Jesús? Por cierto, el Señor casi que no menciona esta palabra. Creo que hay un solo versículo donde Él usa la palabra gracia y no necesariamente tiene la connotación de lo que estamos hablando. Cuando dice de gracia recibiste, dar de gracia, pero prácticamente no usa esa palabra. Sin embargo, una y otra vez vemos al Señor Jesucristo enseñando sobre ella. La Biblia nos habla de estas enseñanzas y lo que es más importante, cómo el Señor la vivía, cómo la expresaba. Más aún, la Biblia nunca la define en una sola frase. Aunque la gracia aparece a lo largo de todas sus páginas, como dije ya,
No aparece el término en sí, sino también incontables manifestaciones de ella. Y para entender lo que significa, debemos retroceder a un término hebreo antiguo que significa agacharse e inclinarse. Con el tiempo llegó a significar extender un favor. Alguien dijo, el amor que asciende es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto. Y el amor que se inclina es gracia. Dios se inclinó y nos extendió un favor a nosotros. Piense en las implicaciones de semejante verdad. Mostrar gracia es extender favor o bondad hacia alguien que no la merece y jamás puede ganarla. El hecho de ser aceptados por Dios por gracia está en total contraste con el intento de ganar el favor de Dios por medio de las buenas obras. Algo que el hombre intenta hacer una y otra vez, ¿verdad? Cada vez que aparece la idea de la gracia, tiene la connotación de algo que no merecemos. De ninguna manera el que la recibe está obteniendo algo que se ganó o que merece. La gracia habla más del corazón de aquel que la otorga, del que extiende el favor. Y es absoluta y totalmente gratuita. Jamás Dios le va a pedir que la pague. ¿Y saben qué? Tampoco podría, aunque lo intentara. Yo sé que este pensamiento se nos atasca en la mente en ocasiones. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Sabemos que aquí nada es gratis. Y si algo es gratis, le parece sospechoso. O sea, en la sociedad en la que vivimos, para recibir algo usted debe ganárselo, ¿verdad? Usted se pasa una semana trabajando y al final de la semana le dan un cheque. Eso no es gracia. Usted se lo ganó. Trabajó por eso, se lo merece. Puede usarlo como quiera. A eso es lo que estamos acostumbrados. Por eso al ser humano le cuesta tanto trabajo entender esto de la gracia. Algo que se nos concede libre de gravámenes, sin condiciones escondidas, sin letras chiquitas como las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que allí te dan una tarjeta y ahí aparecen las cosas bien pequeñas para que tengas que buscar una lupa y leerla. La salvación no es así. La gracia se otorga, repito, libre de gravámenes, sin condiciones. Intentar retribuirla sería un insulto. Imagínense que hoy en la tarde usted me haya invitado a mí a almorzar, suponiendo que no existiera el aislamiento. Me invita a su casa a almorzar. Después que terminamos de almorzar, me pongo de pie y le digo, querido hermano, por favor, dígame cuánto le debo. ¿Cómo que cuánto me debe? Pastor, yo lo invité a compartir con mi familia. No le voy a cobrar el almuerzo. Es más, la persona con todo derecho se ofendería, porque ha sido amable conmigo y yo he intentado pagarle, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que muchos tratan de hacer con relación a Dios. De alguna manera desean que Dios les devuelva una sonrisa si los ve trabajando duro para ganarse su aceptación. Primero, si usted es cristiano, ya usted fue aceptado por Dios. Él no nos aceptó por nuestras buenas obras, fue por gracia. Cristo vino, murió, satisfizo las exigencias del Padre respecto al pecado. Todo lo que tenemos que hacer es recibir esa gracia. Aceptar el don gratuito de la salvación, nada más. Y si Dios sonríe,
Y lo hace no es porque nosotros nos ganemos esa sonrisa. Dios sonríe a causa de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es por gracia, por esa maravillosa gracia. Ahora tratemos de ver algunos ejemplos en la vida de Jesús. Porque como dije, aunque Él prácticamente no habló sobre ella, sí enseñó sobre ella y vivió en ella. Por ejemplo, hay una historia de una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio. Dicen algunos que esto había sido un plan ideado por los fariseos, porque trajeron a la mujer y no apareció el hombre. Bueno, la mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley establecía que ambos debían morir apedreados y habían traído solo a la mujer. Allí llegaron aquellos fariseos como perros, arrastrando a aquella pobre mujer. Ellos se creían tan justos que pensaron que tenían el derecho de humillar a esa mujer y la llevaron a Jesús para tratar de ponerle en una situación difícil. ¿Qué vas a hacer? Aquí hay una mujer culpable. La ley mira lo que dice. ¿Tú qué dices? Qué tremendo, hermanos. ¿Recuerdan la historia? El Señor dice la palabra que se puso a escribir en el suelo. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y comenzó a escribir. Dicen algunos que lo que estaba escribiendo en el suelo eran los pecados de aquella gente que estaba allí. No sabemos lo que escribió. Lo que sí sabemos es que probablemente cada una de las piedras que ya tenían en sus manos comenzaron a caer y a retirarse uno por uno. La ley establecía el derecho de sepultar a esta mujer bajo las piedras y ellos estaban listos para hacerlo. ¡Qué tremendo! Los que menos estaban facultados para juzgar a la mujer estaban dispuestos a hacerlo. Y el que más autoridad tenía para juzgarla no lo hizo. A mí me conmueve esta historia porque cada vez que yo veo el contraste entre una mujer pecadora, perdida, sin derecho a reclamar nada, y el Dios santo, justo. ¡Qué tremendo! Él se negó a condenarla. Le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Y Él le dijo, vete y no peques más. Eso, hermanos, es gracia. Cuando su hermano Lázaro murió, Marta fue a encontrarse con Jesús en el camino. Y luego María le habló cuando llegó a la casa. Ambas le acusaron, le reprocharon, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son palabras cargadas de reproche. Pero qué tremendo. El Señor las recibe con gracia. Con solo mover la mano, las podía dejar sin vida, pero prefirió no discutir con ellas. Eso se llama gracia. ¿Y qué me dicen de Jesús cuando contaba historias? La gracia era el tema favorito. Él era alguien que atraía a los niños. Y créanme, una persona sin gracia no puede hacer esto. Ahora, aquel que sabe expresar la gracia siempre va a tener un rostro atractivo para los niños. Habló de la gracia cuando contó la historia del hijo pródigo. Cuando hablaba de personas que estaban en situaciones desesperadas, la gracia abundaba. La historia del buen samaritano, llena de gracia. Aquella historia que contó del funcionario religioso que proclamaba orgulloso todo lo que hacía. Y dice el Señor que oraba consigo mismo mientras Cristo le sonreía con gracia a un desconocido pecador que decía, Dios, sé propicio a mí pecador.
¿Y qué me dicen en la cruz? Cuando enfrentaba a sus airados enemigos. ¿Recuerdan sus palabras? Padre, perdónalos. No hay la más mínima evidencia de resentimiento, de amargura. Y hay un ejemplo que no lo tengo aquí, pero ahora me viene a la mente. Y mientras más lo leo, más me conmueve. Es la relación que Jesús tenía con Judas. Tú y yo podemos tratar paciente y compasivamente a alguien que nos parece justo, porque no conocemos lo que hay en su mente. Sin embargo, el Señor no tiene esa limitación. Y desde el principio sabía quién era Judas. Y cuántas veces apeló a su conciencia para que se arrepintiera. ¿Cómo lo trataba? Hasta el último momento en que fue un instrumento para entregarle y le besó traicioneramente. ¿Qué le dijo? Amigo. Es impresionante. Qué tremendo. Por eso Jesús producía semejante libertad y alivio. Él era el único que podía otorgarla porque estaba lleno de ella. Y hermanos, mi ruego es que no limitemos la gracia solamente a Jesús. Tú y yo podemos, y de hecho la hemos recibido y estamos llamados a ejercerla con otras personas. No solo en pequeñas palabras, sino en actos de misericordia y compasión. Es algo que podemos vivir todos los días y algo que puede marcar nuestra relación con los demás. Miren, si nuestra relación con otras personas estuviera realmente más llena de gracia, muchas más personas llegarían a conocer a Jesús. La tragedia que hoy vivimos es un cristianismo que ha caricaturizado lo que es la salvación y proyectamos una imagen que no es la que Jesús proyectó. Como dije, hoy comenzamos una serie y voy a terminar cerrando este tema con 4 cosas que nos pueden ayudar o que nos puede ayudar la gracia de manera práctica en nuestra vida. Cuando decidimos vivir en ella y expresarla, en primer lugar, vamos a vivir más agradecidos por los dones que Dios nos ha dado. El primero de todos, la salvación, ¿verdad? Y después todo lo que Dios nos da. Que dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Es un Dios generoso, hermanos. Y muchas veces nos preguntaremos, ¿qué tengo que no haya recibido? Y si lo recibí, ¿por qué voy a gloriarme? Vamos a ser mucho más agradecidos con nuestro Dios cuando entendemos lo que es la gracia. Segundo, vamos a perder menos tiempo y energía criticando y preocupándonos por las decisiones de otras personas. Sé que muchas veces quisiéramos convertirnos, aunque no lo hagamos conscientemente, pero hay algunos que quieren convertirse en el Espíritu Santo en la vida de otros. Es un papel que no nos corresponde. Tú y yo podemos amar a alguien, orar por esa persona, darle buenos consejos. Pero escuche esto, hermanos. La gracia también implica que usted deje en libertad a esa persona para tomar sus propias decisiones, aunque no sean las que usted espera. Pero hay que otorgarle ese derecho a otros. Vamos a confiar más en la guía del Espíritu Santo en la vida de esa persona que estar tratando nosotros de producir cambios en otros. Mi responsabilidad, lo he dicho aquí, es pararme y predicar la verdad lo más fielmente posible. Pero lo que la persona hace con la verdad es su responsabilidad. De igual manera, usted como cristiano puede darle buenos consejos a otros porque les ama, enseñarle lo que Dios dice, pero usted no puede decidir por esas personas. Y la gracia implica darles ese derecho. Pero pastor, y si se equivocan,
es una posibilidad. En tercer lugar, cuando entendemos la gracia, vamos a ser más tolerantes y juzgar menos a los demás. Nos vamos a dar cuenta que las apariencias no significan tanto para nosotros. Cuando usted termine esta serie de mensajes, empezará a cultivar un deseo de vivir su fe de manera auténtica, en vez de soportar una religión basada en demostraciones superficiales. Miren, una de las cosas que he visto en estos años que llevo como pastor y como cristiano es que a veces nosotros etiquetamos como testimonio. Si usted le pregunta a un cristiano, ¿para ti qué es dar buen testimonio? Usamos mucho esa frase, ¿verdad? Y te van a decir esto. Bueno, un buen testimonio es aquel que va a la iglesia todos los domingos, aquel que lee la Biblia, que ofrenda, que ayuda a otros. Eso es dar un buen testimonio. Bueno, esas pueden ser evidencias de una fe auténtica, pero escuche esto. Si usted analiza lo que enseña la Biblia, no se limita a eso. ¿Saben por qué? Porque una persona puede hacer todas esas cosas e irse al infierno. Puede encontrarse a una persona obrando en la energía de la carne, viniendo a los cultos. Puede ser que algunos abran la Biblia y lo que están leyendo se les queda solo en la cabeza, no desciende al corazón. Puede hacer que una persona ayude a otros con otra motivación. O sea, usted va a ver a una persona, o puede ver el caso de alguien que haga todas esas cosas que se llaman buen testimonio y aún así vaya al mismo infierno. Sin embargo, es imposible ver a alguien que refleje el carácter de Cristo que realmente no lo tenga. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Gálatas capítulo 5. No lo voy a leer ahora, pero allí está: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Una persona incrédula no puede portar ese fruto. Y el énfasis es en el carácter, no en aquello que una persona hace. Ahora, si ese fruto del Espíritu está en nuestra vida, indudablemente que vamos a venir a la iglesia, que vamos a orar, que vamos a ayudar a otros, pero es el resultado de una obra interna que ha hecho Dios en nosotros. Y cuando entendemos el concepto de la gracia, nuestro enfoque va a estar en eso. Y en último lugar, usted habrá dado un gran paso hacia la madurez. Su relación con Dios cada día será más profunda. Será una transformación tan grande que su vida cambiará totalmente. Que el Señor nos ayude, no solo a agradecer por lo que ha hecho por nosotros, sino también a vivir en esa gracia. Que el Señor nos bendiga.